Alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y hoy estamos estrenando tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Oh Padre, gracias. Gracias te damos por Jesucristo, que es el regalo más grande que tú nos has dado. Siendo inmerecedores de la gloria, pero tu amor fue lo que te llevó a dar a tu Hijo Jesucristo para que muriera por todos nosotros que somos inmerecedores. Pero gloria a Dios y te damos gracias, Padre, porque por los méritos de Cristo tú nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos a Dios. Estamos aquí en esta mañana dándote gracias. Te pedimos tu gracia para impartir tu palabra, para que la recibamos con un corazón limpio, que tú le des el crecimiento a la misma para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El hermano Juan Gorri no está, pero está conectado. Dios te bendiga, Juan. La hermana Camila se enferma y la mula esa. Yo voy a titular esta administración de hoy de la siguiente manera. ¿Somos defensores del Evangelio del Reino? Una pregunta. ¿Somos defensores del Evangelio del Reino? Se ha hecho mucho énfasis en una verdad que es que hay que predicar, pero predicar el Evangelio del Reino de los cielos. Yo no estoy hablando del Evangelio de los santos evangélicos. Estoy hablando del Evangelio del Reino de los cielos, que es el que Cristo trajo, el que Cristo predicó y los apóstoles predicaron y encontramos en la Biblia. Amén. ¿Y por qué estamos llamados a ser defensores del Evangelio? Sencillamente porque hay una oposición. Cuando hablamos de oposición, tal vez nuestra mente corra correctamente para Satanás. Pero el asunto es que hoy Satanás no está solo. A pesar de que él tiene unos demonios y que él los controla, le ordena y ellos le obedecen. Pero lamentablemente tiene hombres y mujeres como nosotros, que también son instrumentos de Satanás. Esto parece fuerte, pero si usted cree que esto es fuerte lo que estoy diciendo, pues hable con Pablo primero, donde él le dijo a los corintios que no debían de ignorar las maquinaciones de Satanás, el cual se convierte en ángel de luz. ¿Y quién más? Y sus ministros. Y sus ministros. Hablé con Cristo antes de tirarme una piedra o no estar de acuerdo conmigo, cuando en cierta ocasión muchos le dijeron a él: nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y Cristo les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, las obras que ustedes están haciendo no las harían. Jesucristo fue defensor de la voluntad del Padre en todo momento y le dijo: ustedes tienen un Padre, ¿saben cómo se llama? Satanás. ¿Por qué? Porque las obras
de Satanás era lo que ellos estaban practicando, pero fíjense que ellos creían en Dios. Amén. Creían en Dios. Por eso, del miércoles en adelante de la semana esta que termina hoy, yo comencé a tener una inquietud por una escritura que está en Mateo 23. Fui donde ella y puse a estudiar. Y habíamos hablado en la reunión anterior de que en el capítulo 11 de 1 Corintios, el verso 1, Pablo le dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo sabía que Jesucristo no solamente fue un predicador, sino que mientras estaba predicando el evangelio del reino de los cielos, para que la gente se convirtiera, él no predicó ante personas que todos estaban de acuerdo con él. Fue más la oposición que Cristo se encontró que el grupo de personas que le creyeron y se convirtieron y le siguieron. Y ante esa oposición, Jesucristo se mantuvo firme, siendo fiel al Padre. Amén. Y en ese sentido también Pablo dijo que lo imitaran a él como él había imitado a Cristo. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, antes de ir a Mateo 23. Filipenses capítulo 1, dice lo siguiente, versos 6 y 7: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os ruego, os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo estaba para la defensa del Evangelio, ¿sí o no? Es lo que dice ahí. Pero ¿por qué tuvo que defender el Evangelio? ¿Por qué tuvo que defender la verdad? Porque Pablo se presentó también a la oposición. A la oposición, a los que se oponen a lo establecido por Dios. Por eso este tema del señorío de Cristo, que lo hemos ministrado, que está ahí en la Biblia, que usted puede leerlo, pronunciar, predicar que Cristo es el Señor es una cosa, pero en lo práctico, ¿le estoy obedeciendo por cuanto Él es el Señor? Porque son dos cosas que tenemos que ver. Lo que yo predico y lo que yo practico. Amén. En mi vida diaria. Lamentablemente tenemos que estar conscientes en términos generales a nivel mundial que la llamada iglesia pues se llama iglesia, cree que Jesucristo es el Salvador, e inclusive muchos proclaman que Cristo es el Señor,
Pero cuando usted va a ver qué es lo que están practicando, pues entonces no concuerda con lo que está establecido por el Señor, el dueño de la iglesia, y que está aquí en las páginas de este libro, en el Nuevo Pacto. Amén. Que se llama la Biblia, este libro. Entonces tenemos que observar, máxime, yo que predico, yo tengo que hacerme un autoanálisis, si lo que yo predico lo estoy viviendo. Y cada predicador y cada iglesia está llamada, cada creyente, a hacerse un autoanálisis para ver si lo que yo estoy practicando en lo práctico está en conformidad con el diseño que el Señor dejó establecido. ¿Por qué tiene que haber la enseñanza bíblica? ¿Por qué tiene que haber el estudio bíblico? Pues esto es sencillo, hermano. Para que cuando escudriñamos la palabra, cuando escuchamos el mensaje que Dios nos está dando, si yo no estoy practicando, o si yo estoy practicando algo que me creo que estoy bien ante Dios, pero que no está establecido en el diseño de Dios, pues entonces el Señor lo que quiere es que yo me arrepienta, o sea, que cambie de mente, cambie de dirección y me ubique en lo que Él ha establecido. Amén. Eso es así de sencillo. Y eso se logra cuando uno se humilla. Amén. Dice, Señor, perdóname, porque espérate, yo estoy equivocado aquí. Eso es humillarse. Y si uno se humilla, ¿qué es lo que pasa? Pues Dios lo exalta, pero si no, un momentito, aquí al que Dios le habla es a mí, entonces yo me enaltezco. ¿Qué me va a pasar? Pues Dios me va a humillar. Entonces nosotros, la razón por la cual nos reunimos es para ver la presencia del hermano, escuchar la palabra, cantarle al Señor. Amén. Para que seamos edificados por la palabra y ser adiestrados para que cuando tenemos que defender la verdad, la defendamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, fortaleza y dominio propio. Y si usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 21, dice que los cobardes no entrarán. No entrarán al reino de Dios. Los cobardes. A lo mejor yo no soy cobarde frente a un lagartijo, frente a una culebra, o frente a alguien que me quiera dar un golpe en la calle. A lo mejor le hago frente. Pero ¿cuál es nuestro comportamiento cuando nos encontramos con hermanos que amamos, que son salvos, pero los tienen metidos en un círculo religioso, practicando lo que Dios no ha establecido? ¿Somos condescendientes con ellos? No, porque es que hay que amar. Bueno, si somos condescendientes porque hay que amar, pues entonces Cristo no fue condescendiente, ni Pablo tampoco. Vamos a verlo aquí en el capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 de Mateo. Aleluya. Capítulo 23.
Vamos a leer del verso 1 en adelante y vamos a llegar hasta donde Dios nos permita, porque es bueno, poco pero bueno, y no mucho que nos empalague. Entonces la razón de ser de estas ministraciones que Dios nos da es que podamos ejercitarnos nuestro espíritu, nuestro pensamiento, a ver cuánto retenemos, cuánto hemos logrado entender. Porque yo puedo estar ministrando aquí 1:30 o 2 horas, si después yo le pregunto allá afuera, ¿y de qué yo hablé los últimos 15 minutos? Ay, hermano, que usted habló tanto que ya yo ni me acuerdo, que estaba cansado y ya me estaba dando hambre. Amén. Y en todo esto uno tiene que ser entendido. Y aquí hay gente diabética. Mi esposa tiene un horario de comer, ella come. Cuando salimos rápido, lo primero que me hace es... Y eso no es malo, hermano, esta es nuestra naturaleza. Amén. ¿Cuánto tiempo le estuvo predicando Cristo al que estaba en la cruz que fue salvo? ¿Cuánto duró el mensaje? Tal vez segundo, 1 minuto, 2. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? ¿Se recuerda alguien aquí lo que es la cátedra? ¿Ah? Mire, la cátedra de Moisés para los escribas y fariseos era un asiento donde ellos se sentaban. Se sentaban ahí porque iban a leer la ley de Moisés. Amén. Y a esa silla se le llamó la cátedra de Moisés. Y ellos se sentaban ahí para desde ahí ministrar lo que la ley decía. Estaba la ley oral. Y mire lo que dice Jesús. A esto hay que poner mucha atención a lo que Cristo está hablando. Yo voy a repetir palabras de Cristo. Amén. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, que cuando ellos se sentaban en el asiento ese llamado la cátedra, ellos estaban dirigiéndose bien al auditorio. Y Cristo le dice a los discípulos, porque recuerden que Cristo ministró bajo el viejo pacto hasta que fue a la cruz. En la resurrección de Cristo es que cobra vigencia el nuevo pacto que fue ratificado por la sangre de Cristo. Eso no se nos puede olvidar. Amén. Para poder entender la narrativa que hace Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristo le está diciendo, ellos están hablando bien. Así es que si ellos le dicen, conforme a la ley, que ustedes hagan algo, háganlo, porque está muy bien. Ahora, no los imiten a ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y este es el grupo más grande de religiosos
que le presentaron oposición a Cristo en el momento en que Cristo está ministrando. Los escribas y fariseos. Amén. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. ¿Qué era la filacteria? Si usted lee a Deuteronomio capítulo 6, usted va a ver que había una orden que estos ancianos tenían unas cajitas donde ahí dentro tenían unos textos bíblicos de la ley y se los ponían en la frente. En las vestimentas ellos hacían unas filacterias largas con un color de azul, y eso tenía unas medidas. Pero ¿qué hacían los religiosos, los escribas y fariseos? Esas cajitas que eran pequeñas, para ellos las hacían bien grandes, y las filacterias que tenían una medida para hacerse, ellos las hacían más largas que los demás, dando a entender con eso: nosotros tenemos un nivel de espiritualidad más alto que todos ustedes. Esa era la razón por la cual, y cuando se enfrentan con Cristo, Cristo ataca la religiosidad en la práctica que estos religiosos estaban llevando a cabo. Amén. Entonces, en la iglesia, en términos generales, ese espíritu de escribas y fariseos se estará manifestando. Porque usted me dirá: hermano, pero es que los escribas y fariseos, eso van más de 2000 años, que eso se enfrentaron a Cristo. Pero el espíritu de los escribas y fariseos sigue permeando en muchas mentes y en muchos corazones de hombres y mujeres que se identifican como hijos de Dios, que por la forma de vestir se creen que son más que nadie. Amén. ¿Qué tipifica las sillas estas que ponían aquí y que le llaman altar y le siguen llamando altar? Eso es una identificación que yo me estoy dando, que soy más que ustedes que están allá abajo en la silla esa sentados. Ese es el clero laicado, que es, bíblicamente hablando, el nicolaísmo, que Dios abomina, Dios no lo quiere. ¿Por qué? Porque en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todos somos iguales, funciones diferentes, pero todos somos iguales. Amén. El que sobrepasa en el cuerpo de Cristo se llama el dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús, que es la cabeza. Amén. Ni con un dedo la mueve. Piensa en los concilios. ¿Cuántos hay? Yo no sé. Pero los concilios tienen su presidente. Tiene su, ¿cómo se llama eso? Su junta. Están organizados. Y están allá desde sus oficinas. Y allí le dan órdenes a los pastores que están bajo ese concilio. Esto tiene que ser así, porque este concilio. Pero ellos allá, miren, echándose aire y viviendo de los bobos. Ellos ni con un dedo. No, porque tienen que predicar, porque ellos saben que mientras más predica el pastor con su iglesia y más
se anexen a la congregación donde ellos pertenecen, donde esa iglesia pertenece, más va a ser la entrada económica. Pero ellos no vienen aquí a predicar al barrio, no vienen a predicar a la calle, a los puntos de droga. No, eso le toca a ustedes, pastor, y a la iglesia. Hermano, es lo mismo. Y ahí está Jesucristo, donde ese espíritu de los fariseos está permeando, donde los escribas y fariseos ortodoxos, bueno, los hay todavía en Jerusalén, que no se han convertido a Cristo. Pero déjeme decir una cosa, Hebreos capítulo 13 y verso 8, ¿qué dice? Que el Cristo ese que los reprendió a ellos, que le pasó una directa por el medio del plato, como decimos acá. Hebreos 13, 8 dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No ha cambiado. No cambia. Ni cambiará. Amén. Y aman los primeros asientos en la cena, verso 6, y las primeras sillas en la sinagoga. Bueno, traduciendo eso al día de hoy es lo que yo le acabo de hablar. ¿Cuáles son las primeras sillas así para ser vistos? Estas que se ponían aquí, es lo que le llaman altar, para ser vistos de todos. Ahí están los ungidos de Dios. Esas son las creencias que hay. Que ese no fue el ejemplo que dio el dueño de la iglesia, se llama Cristo. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llaman rabí, rabí. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois. Él no dijo alguno de ustedes. Todos vosotros sois hermanos. Nuestro maestro por excelencia, el maestro de la iglesia, se llama Cristo Jesús. Y todos nosotros, no importa la función que Dios me tenga funcionando en la iglesia, que es el cuerpo, todos somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Amén. Un mismo Padre. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. 2 veces lo dice eso. Amén. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Oiga, qué poco se practica eso. ¿Tú quieres ser el mayor de todos? Eso es fácil. Sí, pues hermano, me voy a estudiar para tener diplomas del instituto que ustedes no tienen, credenciales, habidas y por haber. Yo he visto mejor que ustedes, porque miren esta corbata, este gabán, miren el carro que tengo. O sea, esa es la identificación. Pero Cristo le dice, bueno, el que quiera ser el mayor de ustedes, Aleluya, Señor. sea vuestro siervo. O sea, como Pablo le dijo a los corintios, hablando de él, su compañero de milicia, le dijo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? ¿Qué dijo él? Servidores. Servidores. Amén. Pablo dijo, no, un momentito, yo soy el apóstol constituido por el Señor a los gentiles. Yo soy el hombre de la era en este momento. No. Pablo se identificó, no en palabras, en lo práctico, que él era un servidor de los hermanos. Amén. Siervo de Dios, de Jesucristo, y vino y estaba para servirle a los hermanos. Para dar por gracia a los hermanos lo que por gracia él había recibido. Pero esa palabra está ahí. Sí. Y no fue para ellos, fue para nosotros también. Amén. Amén. Ahora,
del verso 13 en adelante, ahora Jesucristo comienza a hablarle a los que creían en Dios. Pero ¿por qué si creían en Dios Cristo le habla así? Esa pregunta tiene que... Porque hay esa palabra como empieza el verso 13, mas hay, esa palabra hay, si usted la lee con cuidado en el capítulo 23, está repetida 8 veces. Amén. Y ese hay, lo que significa es lo que le espera a ustedes. No es nada bueno. Y Cristo le habla fuerte, es la palabra más contundente, más larga que Cristo da en una enseñanza a los religiosos. Pero yo me atrevo a asegurar que Cristo estaba esperando que algunos de ellos se arrepintieran. Pero es que el espíritu religioso es tan fuerte y tan fuerte que llega un momento en que la conciencia del ser humano se cauteriza. Los corazones se cauterizan. ¿Usted sabe de dónde viene esa palabra? Cuando usted da una soldadura con el cautín, queda eso sellado ahí. Eso hace la religión en la mente y en el corazón, y está haciendo en la mente y en el corazón de muchos hermanos y hermanas que están sumergidos en un sistema religioso. La palabra hipócrita, Jesucristo la repite 7 veces ahí. Y usted me dirá, pero ¿cómo es esto que si creían en Dios, Cristo le habló así tan fuerte? Si usted lee Mateo capítulo 15, no lo puede hacer en su casa, lo voy a parafrasear aquí. A Jesucristo le llaman la atención porque sus discípulos están cogiendo espigas comestibles y se las están comiendo sin lavarse las manos. Eso de lavarse las manos más de una vez antes de comer no fue un mandamiento del Señor. Fue un mandamiento de los ancianos que echaron parte de la ley, de las enseñanzas de Dios a un lado y le añadieron lo que la Biblia le llama mandamientos de hombre. Amén. Y ahí Jesucristo comenzó a hablarle que lo que entraba por la boca no era lo que le hacía daño al hombre, etcétera, etcétera. Pero léanlo con cuidado. Amén. Para tener la respuesta a esa pregunta que yo lancé. Pero ¿por qué si creían en Dios, Cristo le habla así? Cristo le dice, está ahí en el capítulo 15 Amén. de Mateo: bien profetizó de ustedes el profeta Isaías. ¿Y qué profetizó Isaías de ellos? Que este pueblo Amén. de labios me honra, Amén. pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Ustedes recuerdan la palabra que Dios nos dio un tiempito atrás, que está en Mateo 5 y verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir eso cuando usted coge esta palabra con otra y las une? Porque la suma de la palabra es la verdad. Que yo tengo que estar sirviendo al Señor, y usted y todos los creyentes, con una mente y un corazón donde la religión ni un 5% ni un 1% tiene que estar en 0%
de religiosidad en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque este pueblo honraba a Dios, pero era de labio. Amén. Pero ¿qué era lo que había en el corazón de ellos? La religión. La religiosidad. El judaísmo, para aquel entonces, más la enseñanza de los ancianos, que vinieron a hacer mandamientos de hombre. Y cuando el mandamiento del hombre se establece en una congregación, en la mente de un creyente, de un pastor, en el corazón de un pastor, para impartirlo, porque aquí el pastor soy yo, Jesús dijo, ustedes han invalidado mi palabra Amén. por vuestras tradiciones. ¿Qué es invalidar? Que no tiene valor ninguno, así de sencillo. No tiene valor ninguno. Lo que vale es las ideas que nosotros hemos traído, que están establecidas, que estamos llamados a practicar. Eso es lo que vale, no la palabra de Dios. Pero en la verdadera iglesia, en el verdadero creyente, lo que vale es la palabra de Dios. Amén. Y por causa de las tradiciones y por causa de la religión, yo no voy a invalidar la palabra de Dios. Amén. Y usted tampoco está llamado a invalidar la palabra de Dios. Y en ese sentido, es que nosotros tenemos que examinarnos si estamos dispuestos a defender el evangelio verdadero. Porque en la defensa del evangelio, Jesucristo, yo hice unos apuntes aquí. El espíritu de Jesús no fue tolerante. Usted sabe que usted habla con muchos hermanos o hermanas o pastores y que no, hermano, pero hay que ser tolerante porque dígaselo a Jesús porque no fue tolerante. Él le dijo la verdad porque Él es la verdad y Él fue un defensor de la voluntad del Padre. Amén. Sin pensar, sin tener miedo, sin tener en cuenta lo que le podía pasar a él. Y Pablo, en ese sentido, fue imitador de Cristo. Amén. ¿Se acuerdan del profeta Ágabo? Cuando se enfrentó a Pablo, ¿qué hizo él? Se quitó el cinturón y se bajó el cuerpo. ¿Ah? Y ahí profetizó y le dijo, así harán en Jerusalén al dueño de este cinturón, que era el de Pablo. Pablo sabía que esa profecía era para él. Pablo le profetizaron lo que le iba a pasar cuando llegara. ¿Qué dijo Pablo? Ay, gracias Agabo, porque me has advertido de lo que me va a pasar para yo no ir para allá. ¿Eso fue lo que hizo Pablo? No. Pablo dijo, eso nada más, que me van a hacer cuando yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Aquí que no me van a amedrentar. Vamos para Jerusalén. Yo estoy dispuesto a dar la vida por el Señor. Solamente que me aten con un cinturón. Porque Cristo no buscó nunca defenderse Él. Él siempre defendió la verdad del Padre. Amén. Pablo nunca buscó defenderse Él. Cristo no fue tolerante. Cristo habló la verdad en contra de la oposición, en contra de la mentira, en contra de aquello que el Padre no había establecido. Eso es así de sencillo, no hay que buscar más vueltas. Entonces, estas ministraciones, tal vez muchos las encuentren que no deben ser.
Bueno, yo lo que estoy es repitiendo lo que Cristo hizo y Pablo hizo. Y si cuando usted habla esta palabra, como debe hablarla, como debe ministrarla, como le dijo Pablo a Timoteo, que trazara bien la palabra de verdad, es con el propósito de no estar juzgando ni condenando, es con el propósito de que aquel pastor o pastora que escuchen este mensaje, que vaya a la Biblia, que eso está ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque si los ancianos, escribas y fariseos en aquel entonces eran los líderes, ¿quiénes son los líderes hoy? No son los pastores y pastoras de las congregaciones, que están llamados a trazar bien la palabra de verdad. Porque lamentablemente hay muchos hermanos en las diferentes congregaciones que tienen la Biblia, pero como de desodorante. Amén. No la escudriñan. Y todo lo que le dice el pastor, pues, lo creen porque es el pastor. Porque dice la pastora, pues, yo lo creo porque lo dijo la pastora. Amén. ¿Cuántos hoy se atreven? Son de esos que defienden la verdad. Se atreven a llamar a un pastor aparte y decirle: pastor, yo quiero hablar con usted. Pero en esta interpretación que usted está enseñando de la Biblia, yo creo que usted está equivocado. Nadie se atreve. Porque hay un comentario por ahí que es bíblico, que fue el viejo pacto, que ahora no recuerdo quién fue el que lo dijo. No se metan con los ungidos de Jehová. Hermano, ahora todo el cuerpo de Cristo tenemos la misma unción. Porque es que se hacen superior. Y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me ordenó. Y la gente queda, wow. Si no escudriñan, no hacen como los berianos. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire lo que hace el resultado de un líder religioso. Ni entra al reino de los cielos, pero también le permite a los que quieren entrar que no entren. ¿Por qué? Por las enseñanzas que están dando. Eso no hay que buscar otra interpretación. A lo que están enseñando. Cada día aparecen más y más. Esa palabra hipócrita 7 veces aparece ahí en ese capítulo. ¿Y qué es un hipócrita? ¿Qué era un hipócrita para los griegos? Hipócrita eran los que se presentaban, los actores se presentan haciendo un papel en un acto que en la realidad ellos son otra persona. Pues yo me puedo estar presentando aquí como un cristiano, pero en mi corazón no serlo. Eso para Dios es muy hipócrita. Yo creer que lo de las denominaciones está bien, aunque no está en la Biblia, estoy siendo un hipócrita, así de sencillo, porque la religión nos hace daño. Mire, nosotros debemos, si una de las cosas que debemos darle gracias a Dios, es por todo, pero es que poco a poco
Dios ha ido abriendo nuestro entendimiento. Amén. Y mire que va tiempo aquí que yo le he dicho, hermano, vamos a hacer esta oración nuestra. ¿Cuál oración es? ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. Efesios capítulo 1, donde Pablo oró por los hermanos de Éfeso, que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que abriera los ojos de vuestro entendimiento. Mire, no estos que están en la cara, no, los ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender Amén. a la esperanza que Él nos ha llamado. Porque todo lo que tiene Dios en el nuevo pacto para nosotros, lo vamos a entender siempre y cuando Dios nos revele. Si no hay revelación de parte de Dios, voy a tener que hacer uso de mi mente intelectual, de mis creencias religiosas, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo creo, pero no de la realidad del reino de los cielos. El próximo domingo vamos a continuar con el capítulo 23 de Mateo. Amén. La paz de Dios es con todo y Dios bendiga a los hermanos que se conectaron. No los puedo mencionar por nombre porque estoy retirado y no los veo, no veo el nombre. Dios les bendiga, le amamos. Amén. Y a los hermanos también. Aleluya.